Bienvenidas a todas las personas que nos estáis viendo. Esto es el webinar número 2 del 13º Encuentro Estatal de Aprendizaje y Servicio Cáceres 2020 y tenemos hoy la suerte de poder crear este espacio de reflexión, de diálogo, de conversación entre 4 centros de los premiados esta mañana en la 6ª edición de los premios APS. En principio vamos a conocer un poquito más en profundidad estos 4 proyectos, los cuales tienen todos un nexo en común. Es que frente a una necesidad social que han detectado, han emprendido acciones de servicio a la comunidad que, además de aplicar y consolidar conocimientos, habilidades, actitudes y competencias, despiertan el talento y la creatividad y además se ponen a trabajar por el bien común. Como es el caso de proyectos como Una casa de papel del Instituto Perdouro, de la localidad de Burela, en Lugo, que es un proyecto surgido durante el confinamiento, en el que, inspirados en la serie La Casa de Papel, crearon diferentes bandas para conseguir recursos a nivel sanitario, de alimentos, de puericultura, dirigidos a diferentes entidades como bancos de alimentos. Otro de los proyectos es de IES La Folla, en Elche, que se llama El Sáhara Occidental, que son miembros de la Asociación de Alumnos y Alumnas que vieron la necesidad de poder sensibilizar a la población, a su entorno más próximo, sobre la realidad que estaba ocurriendo en el Sáhara, además de recoger materiales para el Centro de Personas con Discapacidad. También contamos con el proyecto Red Minerva de IES Alba Plata de Fuente de Cantos, de la provincia de Badajoz, que son jóvenes de la Comisión Atenea, cuyo proyecto se centra en la erradicación de la violencia machista. Son iniciativas dirigidas a jóvenes de toda la provincia de Badajoz, en la que ellos y ellas se convierten en agentes de cambio social, generando redes y alianzas y dando prioridad al apoyo y al apoyo de víctimas de acoso y abuso sexual. Y por último tenemos al proyecto La Milagrosa, del Colegio La Milagrosa, con su proyecto Vía Literae de Salamanca, en el que los alumnos y las alumnas han creado un mapa digital de rutas turísticas, en la que, por un lado, conectan calles y zonas de la ciudad de Salamanca con escritores y escritoras o sus obras y distintos personajes, creando una nueva plataforma para revisitar la ciudad dirigida a toda la población en general, turistas, alumnado de otros centros, etcétera. Entonces, voy a iniciar este espacio de conversación lanzando una primera pregunta a los 4 centros. La pregunta es: ¿por qué vuestro proyecto de APS os ha ayudado a desarrollar la creatividad? Podemos pasar el turno a Laura y a Estela de Elche. ¿Están por ahí, no? ¿No están? ¿Recordáis la pregunta? Sí, sí. Venga, pues ahí tenéis. Pues primeramente, a partir de la formación de la Asociación de Alumnos, nos quisimos reunir cada semana todos los que estábamos dispuestos a participar en el proyecto, y cuando nos reuníamos, pues cada uno decía diferentes propuestas y así luego entre todos discutir en cuál era la más apropiada para llevar a cabo. Y después, con respecto a esto, Noelia, la coordinadora, pues estaba siempre con nosotros
pero siempre éramos nosotros los que decidíamos qué hacer y las ideas que se nos ocurrían eran a nosotros. Y bueno, también valorábamos de qué manera podíamos hacer llegar, hacer visible este proyecto a la mayor cantidad de gente posible. Y lo hicimos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se hacían las reuniones de padres en nuestro instituto, algunos de nosotros nos poníamos en el hall y recaudábamos dinero o otros materiales. Y también nos encargamos de la clasificación y de empaquetar los alimentos que nos traían, o ropa, o objetos de todo. Y también recaudamos el dinero para el transporte y hicimos muchas tareas durante las jornadas de abril y en el festival de nuestro instituto. También durante las jornadas solidarias e interculturales promovimos actividades sobre la cultura saharaui. Y esto nos pareció muy interesante porque así todo el alumnado podía conocer esta cultura. Y entre esas actividades hicimos talleres de henna, el rito del té, las jaimas, de todo. Y yo me acuerdo que en la actividad del rito del té habían mujeres saharauis con nosotros y una de ellas me acuerdo que nos explicó su experiencia en la infancia y lo difícil que lo había pasado en el tema de los estudios. Y esto pues nos impactó bastante a los que estamos escuchándola. Muy interesante. Bueno, ya veo que tanto en Galicia como en Valencia sois hiperactivos haciendo múltiples actividades. Genial, genial. Evidentemente, cuando os ponen delante cuál es la necesidad que hemos detectado, cómo la podemos salvar y os dicen, os invitan a que creéis vosotros y vosotras los procesos, ahí ya estáis desarrollando todo el talento y toda la creatividad. O sea, genial, los 4 proyectos, estupendo. La segunda pregunta que os lanzo es ¿cómo os habéis sensibilizado vosotras y vosotros con el proceso de aprendizaje-servicio? Es decir, ¿cómo os habéis sensibilizado al revertir lo que estabais aprendiendo dentro del aula a vuestro entorno más inmediato? ¿Y cómo creéis que esos proyectos y ese proceso de aprendizaje-servicio ha podido llegar a transformar el entorno en el que vivís? Pasamos a la intervención de la Zoya, con Laura y con Estela. Sí, está. Pues mediante charlas durante las horas de tutoría, todos los grupos pudimos conocer a rasgos generales el conflicto saharaui y las difíciles condiciones que tienen allí. Y fue a partir de este momento en el que decidimos involucrarnos en el proyecto para conocer más a fondo la situación. Y una vez estuvimos dentro de la asociación, nos propusimos crear iniciativas para promover la sensibilidad sobre este dicho conflicto. Y además nos gustaría contaros que antes de involucrarnos en todo esto, por ejemplo, nuestros padres siempre nos decían deberíamos de mandarte al Sáhara para que veas, para que valores lo que tienes aquí. Y claro, pues como que no le hacíamos caso y ahora después de conocerlo no les quitamos la razón porque muchas veces se nos olvida lo privilegiadas que somos y la problemática que tienen allí. Y como nosotros estamos aquí con todas las necesidades básicas, como que no te haces para conocerlo. Y después de conocerlo, pues como que nos ha cambiado el pensamiento y la manera de pensar. Claro, ahora que conocemos las condiciones de vida que tienen allí y todo, pues ha cambiado tanto nuestra mentalidad como la de nuestras familias, porque todas las actividades que hemos estado haciendo la han vivido con nosotras, obviamente. Entonces, ha cambiado nuestro pensamiento, pero de manera positiva, porque también nosotras nos sentimos orgullosas de que pues nos satisface el hecho de haber hecho
cosas por ellos y de haber aportado cosas positivas a los saharauis a través de las actividades que estamos haciendo en nuestro centro. Entonces, pues eso, para poder darle voz a este proyecto, tanto a la alumnada de nuestro instituto como a los profesores y a nuestras familias y todo. Entonces, habéis contribuido a que haya más personas en vuestro entorno que conozcan la realidad del pueblo saharaui y estén más comprometidas para poder intentar poner los medios de los que disponemos para solucionar los problemas que allí tienen, que son muchos, ¿no? Y además van aumentando cada vez más. Sí. Estupendo, muy bien. La verdad que se ve con mucha claridad cómo esos proyectos que estáis haciendo, que son muy potentes, van cambiando vuestro entorno, ¿no? Entonces hay que daros la enhorabuena porque sois verdaderos agentes de cambio. Tenemos por aquí algunas preguntillas más. Dirigida a todos, ¿vale? ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de afrontar el proyecto? Que las dificultades pueden ir o por la parte técnica o por la parte social, de a lo mejor rechazo, porque hablo de feminismo y la gente me dice, uy, es que eso no, yo no soy feminista, yo no sé qué, yo tampoco soy machista, o con el pueblo saharaui eso me pilla muy lejos, o con el tema del confinamiento, qué dificultades, ¿no? De no puedo salir de casa, cómo hacemos esto, cómo nos organizamos, o lo que os decía de Salamanca con la parte tecnológica o con las colaboraciones que teníais que encontrar, en fin, un poco una reflexión de cuál es la mayor dificultad que habéis encontrado y cómo la habéis podido salvar. Y en el caso de Elche, con Laura y Estela, ¿qué dificultad os habéis encontrado vosotras al poder desarrollar el proyecto con el pueblo saharaui? Bueno, nosotras en un principio no hemos tenido así grandes dificultades porque siempre que ha salido alguna idea o actividad para hacer alguna propuesta, siempre hemos colaborado todos y no se ha puesto ninguna pega por parte ni de profesores ni de alumnos. Entonces, lo único que sí que nos ha afectado bastante ha sido el no poder ir este año a visitarlos, porque teníamos muchas ganas, pero con todo el tema del COVID y tal, pues la verdad es que no se puede. Pero iremos. Bueno, esa es una dificultad que se puede salvar con el tiempo y sin la pandemia. Espero que sí. Sí, genial que no hayáis encontrado grandes dificultades. Muy bien, muy interesante. Pues tengo otra preguntilla. ¿Qué consideráis que ha cambiado en vosotras y en vosotros desde el inicio del proyecto hasta ahora, una vez terminado? O aunque no esté terminado del todo, podemos decir que hay una fase que ya ha terminado. ¿Qué ha cambiado en vosotras y en vosotros? ¿Seguimos con Laura y con Estela? Sí. Pues a nosotras, como hemos dicho antes, nos ha cambiado la manera de pensar, la manera de valorar las cosas, de compartir, ayudar en todo lo que nosotras podamos. Lo que esté en nuestra mano también. Claro. No todo lo está. Y a la hora de tomar las decisiones, pues hemos sabido ponernos de acuerdo, que antes a lo mejor nos costaba un poquito. Y sí, hemos madurado en ese aspecto. Sí. Cuando hacíamos las reuniones en la asociación y todo esto para proponer ideas y todo, pues hemos sabido coordinarnos bien entre todos. Pero sobre todo la manera de pensar hacia lo que tenemos y lo que no tenemos. Muy interesante, porque os ha ayudado a desarrollar habilidades sociales para mejorar el trabajo cooperativo, ¿no? La colaboración entre compañeras y compañeros, la toma de decisiones, el saber por qué objetivo estabais juntas, qué es lo que queríais conseguir. Y luego ha cambiado también vuestra percepción de la realidad. No solo a nosotras, sino pues a profesores también, a diferentes alumnos, a las familias y a nuestro entorno, básicamente.
Claro, porque habéis hecho un efecto multiplicador de sensibilidad hacia unas realidades que son muy duras y que nada tienen que ver con la nuestra, ¿no? Que porque yo he nacido en Elche tengo muchos privilegios y otra persona porque nace en el Sáhara no Claro, tiene esos exacto. privilegios, ¿no? Hacer esa reflexión es muy interesante. O sea, que sí os ha cambiado. Tenemos otra pregunta para el proyecto del Sáhara. ¿Creéis que vuestro proyecto ha calado en los compañeros y compañeras de vuestro instituto y ahora conocen mejor la problemática del Sáhara? O sea, completamente. Nosotras tenemos amigas que sí que les ha afectado y otros compañeros del instituto también. Sí, pero también pensamos que antes de este proyecto, el alumnado yo pienso que no estaba tan enterado. Tan enterado de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que a partir de eso también muchos más alumnos se han hecho, o sea, han conocido la situación. Eso. Sí. Claro, han conocido una realidad que a lo mejor como el Sáhara está allí por África, ¿no? Que es como eso está muy lejos, me pilla un poco lejos, ¿no? Muy interesante. A ver, otra pregunta por aquí. De todo el proceso vivido, y esta va para los 4, ¿vale? ¿Qué es lo que más valoráis? El aprendizaje de los conceptos, de los contenidos, de la parte tecnológica, de los procesos de comunicación, el trabajo cooperativo que ha generado en vuestros grupos de clase, o la repercusión social que han tenido vuestros proyectos. Laura y Estela. Pues a nosotros lo que más valoramos es el hecho de que hayamos conseguido que otra gente lo conozca, el conflicto que hay allí y las necesidades que les hacen falta. También lo que hemos dicho antes de que nos haya cambiado a nosotras el pensamiento y haber madurado ante esto. Y básicamente... Sí. Bueno, y yo aporto otra cosa, porque yo creo que habéis aprendido a organizar eventos, con lo cual a partir de ahora, cada vez que haya que organizar un evento, estáis ahí dispuestas, porque ya sabéis lo que es planificar y diseñar. Sí, porque no lo habíamos hecho antes y poco a poco pues sabemos incluso organizarlo solas, sin ayuda de... Y también el trabajo que lleva, que muchas veces... lo vemos desde fuera y no parece tanto, pero al estar involucradas es como que hemos visto el trabajo que lleva que algo se vea bien desde fuera. Y eso lo valoramos y lo agradecemos. Exactamente. Exactamente, para hacer una actividad pequeñita parece, pero hay mucho trabajo detrás y eso también lo habéis aprendido. Eso forma parte de los contenidos que tenéis que aprender fuera del currículo y es algo muy interesante que os viene muy bien en vuestra vida personal y profesional cuando estéis trabajando, ya veréis, lo vais a agradecer un montón. Pues tenemos por aquí otra preguntilla para las 4 clases, ¿vale? ¿Consideráis que habéis contribuido a cambiar el mundo? ¿Y en qué creéis que habéis contribuido a cambiar el mundo? Y pues, Laura, ¿y con Estela? Siendo sincera, yo creo que aún queda mucho para cambiar el mundo sobre este tema, pero creo que con proyectos como este seguro que lo conseguimos y que queda un largo camino, pero por algo se empieza y yo creo que estamos en el camino y seguro que lo conseguimos. Totalmente que estáis en el camino. En el momento de que la gente empieza a hablar del conflicto que hay en el Sáhara, ya estáis en el camino. Claro. Ya estáis provocando un cambio. Cuando no se habla es cuando no hay cambio. Eso es muy interesante. Pues hay otra pregunta por aquí que va dirigida también a los 4 grupos. ¿Creéis que estas iniciativas hacen que se fomente el espíritu crítico entre los y las jóvenes? O sea, que estos proyectos que habéis desarrollado, ¿creéis que en vosotros y en vosotras ha fomentado el espíritu crítico, el ser capaces de tener información para poder dar vuestra opinión y crear esa opinión en vuestro entorno, sensibilización, etcétera, etcétera?
Laura Yo y pienso que Estela. sí, como han dicho los compañeros anteriores, tanto nosotras como los demás nos ayuda a poder abrirnos y mostrar nuestra opinión, ser críticos y a las personas que les cuesta un poco más serlo, pues ayudarles también a serlo. Muy bien. Claro, yo a mis alumnas siempre les digo alumnas porque solo tengo alumnas, no hay chicos en los ciclos formativos donde yo doy clases, siempre les digo que nadie les diga qué es lo que tienen que pensar, ¿no? Sí, y además, pues que tengáis también ser criterio capaces un poco de conocer más allá de lo que damos en la materia que damos en una clase, que conozcamos más lo que ocurre fuera, porque también es la vida. Es Claro. muy importante. Totalmente, es la vida, totalmente. Tengo otra pregunta por ahí. ¿Qué le diríais a otros alumnos que temen perder mucho tiempo personal en este tipo de proyectos? Es decir, que cuando llega un profesor o una profesora y os propone hacer una iniciativa de este tipo, que algún compañero o compañera vuestra dijese, uy, no, porque no vamos a trabajar los contenidos tan importantes que tenemos que dar en cuarto de la ESO para pasar a primero de bachillerato o ese tipo de cosas. A ver, teníamos por aquí a Laura y Estela. ¿Qué le diríais vosotras a estos compañeros? Yo les diría lo primero que la pereza no sirve para nada, porque si todos dijéramos que nos da pereza, nadie haría nada y no solucionaríamos nada. Entonces, hay que ponerse, hay que aplicarse un poco y dar lo mejor de cada uno, porque no solamente se aprende con las materias del instituto, incluso me atrevería a decir que se aprende más con estas cosas, porque es la realidad, o sea, es un día a día, la vida de las personas, es la realidad, lo que cuando salgas del instituto vas a tener que vivir y vas a tener que saber y aprender. Claro, incluso cuando salgamos del instituto, que por ejemplo a nosotras nos queda ya muy poco en el instituto, pues yo creo que de aquí nos iremos recordando muchas cosas porque hemos hecho muchas cosas en el instituto y una de ellas pues este proyecto con mucho orgullo de haber conseguido lo que hemos conseguido con esto. Claro, es muy interesante además lo que decís, porque trabajar en estos proyectos implica un esfuerzo extra, siempre. Y claro, ese esfuerzo extra se ve premiado con los resultados del propio proyecto, con la interacción entre compañeros y compañeras, con el conocimiento de otras entidades, de otras personas, de fuera del centro. Muy interesante. Totalmente, lo que habéis aprendido con estos proyectos que estáis desarrollando no lo vais a olvidar en la vida y luego el enriquecimiento personal que tenéis ahora lo vais a revertir a nivel profesional cuando empecéis a trabajar, totalmente. Y queda ya, nada, 2 minutos, pero es que nos lanzan una última pregunta, ¿vale? Y a ver si en 2 minutos nos organizamos y podéis responder todas y todos. ¿Qué consejo le daríais a los y las profesoras para hacer una escuela mejor? Ahí es nada. Laura y Estela, ¿qué le diríais vosotras a vuestros profes y a vuestras profes? Les diría que continúen así porque hacen muchas cosas para el alumnado. Nosotros lo agradecemos, obviamente. Y la idea principal es que sigan así porque... Que no dejen de hacer cosas por nosotros. Muy bien, que sigan haciendo cosas, no más proyectos de aprendizaje-servicio. Genial, estupendo. Genial, pues me quedo con cinco cosas que habéis dicho que le diríamos a los profes y a las profes. Crear más espíritu crítico en el alumnado, que os enseñen a pensar por vosotras y vosotros mismos, que las clases sean más prácticas, más aprender a hacer que aprender contenidos teóricos, que se hagan más proyectos de aprendizaje-servicio como los que ya estáis desarrollando en vuestro centro, crear espacios de expresión para que el alumnado pueda expresar y tomar decisiones sobre todo lo relacionado con los centros educativos y el uso de más metodologías activas y menos métodos tradicionales
porque así contribuimos entre todos y todas a crear una escuela mejor. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo, no pasa nada. Quiero daros la enhorabuena porque habéis hecho un webinar precioso, os habéis expresado fenomenal, lo habéis explicado todo estupendamente y yo creo que todas las personas que nos han oído se han tenido que quedar muy satisfechas con la información y tenéis que estar orgullosas y orgullosos del trabajo que estáis haciendo. No me extiendo más, que muchísimas gracias y hacemos una foto colectiva, la hago yo desde aquí. Saludar, a ver esos alumnos que se ven por detrás, esas chicas ahí saludando. Hola, hola, hola. Ya está. Bueno, muchas gracias. Chao.